Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Somos Martín y Seque y en este canal, Escenas Dibujadas, Hablamos de películas, libros y discos mientras dibujamos en Krita. y esta noche toca Películas. Pedro Almodóvar. Juan Alberto Pedro Almodóvar. Pedro Almodóvar, escrita y dirigida por Pedro Almodóvar, Sí. la siguiente película. Madre paralela. Madre paralela. Ajá, Del año 2022. ¿21? 21 según mis cálculos, pero puede ser ¿Qué 22. cálculo? A ver, contame cómo fue el cálculo. Y resté el año actual, le resté uno y me dio 2021. ¿Uno en qué unidad? Un año. Ah, mira. Y en realidad también un semestre y me dio el mismo resultado, como jugaste. Y pero ahí ya me estás mintiendo vos, o sea, me tenés que ser claro. No, no, porque hice dos cuentas distintas. ¿Y si le restas un cuatrimestre? ¿Vos sabés que me da 2021 también? Bueno. Madre paralela es una película de Pedro Almodóvar que trata de dos madres paralelas. Dos personas, al parecer de familias muy diferentes, de etapas muy diferentes de la vida, que están embarazadas y prontas a tener, como ya veremos, sus hijas. Y a lo largo de todo esto también nos vamos enterando un poco, ¿no?, sus circunstancias, cómo se llevan, digamos, qué las lleva a ser, ¿no?, madres solteras, cuáles son sus circunstancias de vida, y también la exhumación de unos cadáveres abandonados en una fosa por un gobierno fascista, completamente a la par del resto de la historia. El franquismo, para ser más exacto. La historia transcurre en España. No sé, me parece un buen resumen de todo lo que después nos vamos a enterar, así que contame vos si te querés agregar algo más. No, no, yo generalmente en la sinopsis no me gusta agregar nada porque vos sos el que más sabe encuadrar la sinopsis. Déjame agradecerle a Georgina Barroso, que se suscribió al canal en esta semana, y a Estefanía Bijoc, que es la que nos mandó ese mensaje tan poco halagador sobre una de las películas que hicimos hace poco. Pero bueno, yo prefiero a los que nos mandan mensajes que a los que no nos mandan mensajes, así que le agradezco también. Sí, ¿no? El mensaje que hablaba de 555. De Parravicini, No, de bueno, está bien, pero en una película en particular. de Parravicini, sobre Parravicini. Adyacente a Parravicini. Y voy a volver a empezar el dibujo para que sepas. Vamos Muy bien, a volvernos a encuadrar en todo esto. Cinematográfico. Cinematografía de madres paralelas. Y tengo que decir que la película para mí se sintió como si estuviese viendo al estilo de una serie. Había algo en la calidad de las cámaras que a mí me remitía a, no, una cierta imagen, tal vez demasiado digital por así decirlo, o no, que me hace pensar en otro tipo de grabaciones, ¿no? Con menos presupuesto que se utiliza normalmente en las series. Y sin decir necesariamente que era mala o que me disgustaba, simplemente lo notaba, lo encontraba, lo veía ahí y, y bueno, me chocaba por momentos. Fuera de eso, la verdad que en otros aspectos de lo que sería lo visual, sí me parece que estaban bien para hacer lo que pretendían, ¿no? O sea, para cómo comunicaban las diferentes escenas, los sets, eh, la música, el sonido, digamos, ¿no? El nivel de audio de los diálogos y demás. Me parece que estaba ahí, que no me terminaba de comunicar nada que a mí digamos, me dijese demasiado, ¿no? Como un mensaje particular de un autor como Almodóvar. Lo que yo entiendo es que se te está escuchando mucho ruido, te cuento, Tinchón. Ajá. ¿De silla o de ventilador? De ventilador, Ok, voy a ver cómo lo tapo. Continúa. con una silla. Ahí. Ahora se escucha... En fin. Le puse la tapa del desodorante al micrófono. Ok. Continúa. Ok. Em, Nada, digamos, yo encuentro que me voy de esta película no sin elementos que a mí me digan eh, hay algo específico, hay algo característico, y más aún no cuando la ponemos a la par de una película de Wes Anderson, que siempre lo mirás y decís es Wes Anderson, y supuestamente cuando mirás una película de Almodóvar decís es Almodóvar, ¿no? Eh, También puede surgir del problema que la última película que vimos nosotros de Almodóvar, allá en la lejanía de los tiempos, una de la cual ya ni me acuerdo el nombre, pero era este convento de las monjas drogadictas. Sí, las monjas paloteras.
Así se llama, por lo menos en España. ¿En serio me estás diciendo? No. Ah, porque no me hubiese extrañado que fuese ese. Te busco el nombre. Está bien, no le importa demasiado. O sea, digamos, yo lo que me encuentro en la puesta en escena de lo que está produciendo acá Almodóvar es que, por ejemplo, tenemos una serie de cortes que para mí no favorecen en nada la historia, porque consistentemente estamos, por ejemplo, saltando de un momento a otro de la historia, ¿no? A veces inclusive con un poco de desenlace o con nuevos momentos en la historia y simplemente digamos, no encontramos eso en la narrativa, ¿no? Almodóvar te corta de una escena a otra y de repente ya nos perdimos elementos importantes del desarrollo de estos personajes, ¿no? Que venían, particularmente me estoy refiriendo, ¿no? hacia los últimos momentos, aunque lo noté en toda la película, estos cortes abruptos que te cambian por completo, sin transiciones, ¿no? La situación, aun cuando si eran los mismos personajes en escena. Pero particularmente en la situación de nuestros protagonistas, ¿no? Venían teniendo una relación bastante compleja y nada, de repente se resuelve todo fuera de cámara, ¿no? Con un corte. Obviamente te lo dan a entender y demás, pero mi pregunta es para qué pasé 2 horas viendo la historia de estas personas si después me la resuelve fuera de cámara y yo no puedo enterarme, ¿no? Las decisiones que tomaron para llegar a ese punto. Así que me resultó decepcionante en el aspecto, y no va a ser el único, en un sentido auditivo y visual. Decepcionante porque la música también me resultó como era por ahí un toque, esto ya te he mencionado, como un poquito de aire de música de suspenso y demás que hemos notado en otra película española que era Roma. Sí. O como dramática, pero que realmente a mí no me terminaba de comunicar demasiado, o sea, me parecía bastante berreta tal vez, por así decirlo. Así que no, en estos sentidos obtuve muy poco de la película y todavía no llega a lo peor, así que te toca a vos. Ok, está bien, no, me pone triste que la hayas pasado tan mal, pero no puedo decir que es una sorpresa. Desde la cinematografía solamente voy a destacar una cosa, además obviamente de toda la calidad de imagen que a mí me pareció que estuvo muy bien, me pareció una buena producción donde nada falló, pero bueno, nada más allá de eso, yo no tuve nada que me haya llamado la atención, nada por decirte de autor, como si hubo en el guión, que a mí, por lo menos a mí me gustó el guión, pero en la cinematografía sí me quedó pagando, el nombre de Almodóvar le quedó grande, al propio Almodóvar, ¿por qué no? Lo que dije que iba a marcar para bien, porque sí me interesó, fue que cada una de las casas donde alguna vez pasó la historia eran hiper particulares. Me gustó mucho todo el diseño. Incluso en las casas que conocíamos al dueño porque en un momento estaban ahí, la casa pegaba muy bien con la característica de cada personaje. El diseño de la casa, eso quería cerrar. Todo eso, ni movimiento de cámara, ni tomas especiales, mucho menos sonido y música. No recibí nada remarcable. La película iba para adelante desde el guión, pero la dirección no me pareció clave desde ningún aspecto, y muchísimo menos siendo que venimos de cosas tan atmosféricas como Kimi y Titane, donde sí la cinematografía directamente nos metía dentro de una burbuja donde solamente en el mundo existía esa película y nosotros. Entonces yo no encontré ningún momento dramático, pesado, ningún momento especial en casi ningún aspecto, y considero que el guión lo hubiera permitido. Pero bueno, no, desde la cinematografía no hubo delicadeza, si querés, para esas situaciones tampoco. Y eso es todo lo que tengo para decir de cinematografía, por desgracia. Pero pregunta, ¿vos no te sentís, como lo dije yo, que nos pegan un salto hacia el final en la relación entre las dos protagonistas sin ningún tipo de explicación Sí, definitivamente, pero quizás eso... yo creo que eso es más de guión. No, está bien, pero yo lo que me refiero es que hace un corte, ¿no? En la filmación de una escena a la otra y no hay nada en el medio que nos muestre. No. Vos hoy usabas la figura de que parece una novela más que una serie, yo lo vi como una novela en algunas cosas, y pareciera que vimos los primeros 4 o 5 capítulos y los últimos 3 o 4 capítulos y nos faltó el cuerpo, ¿no? Faltó como una especie de desenlace. Sí, en eso voy a estar de acuerdo, sin haberlo pensado, porque la verdad que no es algo que pensé cuando me puse a escribir sobre esta película, pero sí, estoy definitivamente de acuerdo con que hubo cosas que se acomodaron solas. Los melones se acomodaron cuando la camioneta estaba en marcha y fuera de cámara. Ok, está bien. Esa es una figura que me encanta.
Muy bien, bueno, vamos a actuación. Em, y yo también, o sea, no la pasé bien con esta película, definitivamente, y yo siento con estos elementos de lo que es la actuación, que simplemente es como que, sí, entiendo, por ahí lo que querían mostrar y demás, las diferentes protagonistas, no estas, particularmente estas dos mujeres que nosotros vemos, no tenemos algunos muy secundarios que tienen sus propias idas y vueltas, pero en ningún momento llegaba a un punto que fuese, qué sé yo, algo importante, o sea, algo que sintiese que hay una escena en la que se están desenvolviendo y explorando sus emociones, ¿no? Que realmente, eh, qué sé yo, estén dejando todo ahí en escena porque están en juego, ¿no? Su futuro, sus relaciones, cómo se ven a sí mismas, simplemente estuvieron ahí, fueron de escena en escena, desenvolviéndose, no creo que hayan estado mal, pero eh, como mucho de esta película a mí me resulta como bastante olvidable. O sea, en muchas otras películas termino de ver y agarro y digo, bueno, la verdad que eh, quiero saber más de qué trabajaron estas personas, qué hicieron. No quiero ver dónde más muestran este talento que tienen para expresarse. Y bueno, acá no hubo nada de eso, no es como no me interesa ninguna de las personas que veo en escena, ¿no? Y es como una, qué sé yo, como una pena, porque tengo mis problemas con el guión también, pero puede haber algo acá, digamos, que termine de estilarse. Eh, y simplemente no sé qué le pasó. Para mí es esto también de la edición, esto que te digo, estos cortes de una escena a otra, no saltos constantes en el tiempo, pero sin transiciones o sin seguir particularmente una lógica, porque por ahí vemos una escena, que esto es algo que a mí me molesta a veces en las películas, ¿no? Que es, por ejemplo, que las cosas se ven más como viñetas de una situación, ¿no? En esta historia no necesariamente nosotros estamos siguiendo una narrativa que sea importante en el sentido de que estamos constantemente viendo momentos claves de lo que le pasa a estas personas. ¿Y por qué lo digo? Porque hay... mira, ahora sí tengo que decir cuál fue la escena que lo hizo. Por ejemplo, no te sabría responder, pero lo recuerdo. Recuerdo el momento en que pasó. O sea, como dije, ¿por qué están haciendo esto? ¿Qué es? Las dos protagonistas están hablando, salta otra cosa y son de nuevo las dos protagonistas hablando, de nuevo respondiendo un poco en base a lo que habían hablado antes, pero como... o sea, no sé, ¿para qué cortaste la conversación si todavía la teníamos que tener la conversación? ¿No? ¿O por qué no usaste, por ejemplo, esa escena para hacerme una transición que a mí me diera a entender un paso del tiempo, más allá de que de repente nos teletransportamos a otro lugar y están, no? ¿Por qué no podía ser, por ejemplo, en la misma escena había un cambio en los elementos, en el que ellos como tenían ellas en el pelo, estaban vestidas diferentes, pero lo seguíamos viendo, ¿no? La transformación era con un juego de cámaras. ¿Y por qué me molesta esto? Porque cada vez que caen los personajes en escena y siento como que están ahí para tirarme algo que yo debería saber, no es como que me termino entendiendo o entremezclándome con lo que sienten ellas, así yo puedo seguir, ¿no? Sus hilios emocionales. Es como que las cosas están constantemente en una vorágine de cambio, de ir para acá, para allá, y nunca tenemos tiempo de por ahí de reposar en algún elemento de la trama que sea más interesante. Y bueno, eso es lo que yo creo que termina perjudicando al espacio que tienen cada una de las personas que trabajaron en esta película para expresarse, ¿no? Para dar todo de esos personajes. Los personajes no terminé de entender exactamente ninguno, por qué hacían o dejaban de hacer las cosas, simplemente más que cosas que pasan y ya. Y después voy a explicar cómo perjudicó aún más, o qué es lo que sufrió de la trama en toda esta situación. Así que muy bien, voy a vos. Espero con ansias tu guión porque venís prometiendo que va a ser bastante duro. Yo creo que las actuaciones estuvieron relativamente creíbles, correctas. Todo lo que decías vos, estoy absolutamente de acuerdo, pero también creo que viene más del lado, como hemos dicho en otros casos, de la dirección de guión que de las propias actuaciones. O sea, yo no le echo la culpa a las chicas o a los actores que llevaron a cabo este proyecto, porque me parece que es otra cuestión la que estuvo fallando acá.
No voy a hacer tampoco un apartado especial para cada actor, porque creo que no lo amerita, no me quedaron grandes cosas que resaltar puntualmente. Lo que sí voy a mencionar es que no le creí a Penélope Cruz, que actuó del personaje de Janice, una de las madres, no le creí a ella las partes más duras de su personaje. Ella interpretaba quizás al personaje que más conflictos diferentes atravesaba. Eh, Creo que llevó bien el minuto a minuto de la película, pero en esos momentos claves pareció a mí que flaqueó muchísimo. Yo no le creí para nada el peso de la historia que había bajo la fosa, que era, te diría, lo único que me importó a mí de la película es eso que había en la fosa, lo que había que escarbar. Yo a ella no la noté comprometida, no la noté aliviada una vez que pudieron escarbar dicha fosa, no la noté en ese proyecto. La noté más en otra. No le creí la crisis cuando ella nota que su hija no era su hija. No la vi asustada, no la vi confundida, no le creí nada. Después la otra crisis que tuvo cuando se enteró de que su verdadera hija natural, o la que probablemente era su verdadera hija natural, estaba muerta. Tampoco vi una crisis, no vi nada, no me dijo nada. Se enteró y miró a cámara o caminó, no sé, disimuló un poco que yo creo que todos sabían ahí que no estaba teniendo una enorme actuación, ¿no? Pero lo disimuló escapándose, más que, más que viendo a ver qué proponía, qué trataba de hacer para que uno pudiera empatizar. Lo que quizás sí manejó bien fueron las partes románticas, que es lo que lo que a mí menos me importa. Y ya me había pasado esto con una actriz, no me acuerdo con quién, que no me había gustado lo que había hecho en general, pero sí en lo romántico. Y que como a mí lo romántico generalmente no me interesa, no lo terminé disfrutando. No me acuerdo qué película era de todo esto. Y vuelvo. Tanto las escenas románticas con Ana, pseudo románticas, como las de Arturo, el personaje padre de su hija, Sí. ella tuvo muchísima cintura para esa parte de su papel. La notaba yo desganada con Ana, yo por lo menos, la notaba entusiasmada o enamorada o ilusionada con el personaje de Arturo, dejando fluir, este, según lo que iba sintiendo su personaje. ¿Sí? Según lo que el personaje sentiría en cada relación de cada momento. Entonces eso sí me pareció perfecto, cómo se compenetró Penélope Cruz con su personaje. Pero sí no puedo decir lo mismo en la otra parte, que para mí era la más rica, la más pesada y la más dramática. Y voy a hacer un único apartado muy pequeño para Rosy de Palma, que fue quien interpretó a la dueña de la revista donde trabajaba Janice. Ella tuvo poquitísima actuación, ¿sí? Poquísimo, mejor dicho. Tuvo muy poco, pero me pareció hiper exigente lo que tenía que hacer, y a ella sí le creí el alivio y el compromiso con la historia esta del franquismo y la fosa, a ella en una cara, porque no es que tuvo 40 minutos de pantalla como Penélope Cruz. Tuvo muy poquitas escenas, pero a ella sí la vi comprometida, la vi con el rostro serio, con un pequeño alivio, o llevando una foto de un familiar desaparecido. La vi con todo ese peso dramático, me sorprendió para bien porque no me lo esperaba para nada. Eh, y también esas otras personas, generalmente mujeres, que estaban ahí alrededor, en este pueblo gigante, perdón, en este pueblo chiquito, pero ella sí tenía la ventaja de ser, no sé, tener el physique du rôle de típica persona de esos pueblos españoles, con esas ropas tan antiguas y esos andares. Ya de por sí ellas hacían la ambientación. Pero bueno, a mí me pareció maravilloso esa ambientación justamente, y lo que hizo Rosy de Palma, repito, me pareció que le tuvo todo lo que le faltó a Penélope Cruz para que yo me crea la parte que a mí más me interesaba de la película. Y bueno, ahora sí vamos con el... Me parece gracioso que ninguno de los dos haya mencionado a el padre de la hija de Pedro. Arturo. Sí, Penélope Cruz. Ajá. Porque no. Nada. No, Apenas si estuvo en la película, y en los momentos que estuvo era como. Bueno. Y tampoco mencionamos a Ana. A la. Estuvo ahí, puso la cara, pero... No, o sea, puedo decir la otra, tiñó, la otra muchacha. Madre soltera. Se tiñó el pelo. Es que, era bueno, ahí, o sea, me parece que, qué sé yo, que podía entender más o menos a dónde iba ella, ¿no? Con la interpretación, o cómo se sentía como una madre perdida. Pero bueno, que para mí sufrió de nuevo con la edición, por no permitirnos explorar los procesos de los personajes y demás, qué sé yo. Bueno, en fin. Sí, podría concluir yo, y no te arrastro conmigo, que ambas, Penélope Cruz y Ana, que no sé cómo se llama la actriz, ahora lo busco, hicieron lo que se sentían cómodas haciendo.
Ana, un personaje como más juvenil, con más desparpajo, que no le importaba la historia, que le importaba vivir el hoy y estar con Penélope Cruz. Y bueno, Penélope Cruz haciendo un papel prácticamente romántico en una película que por lo menos yo no la quería ver como una película romántica. La quería ver como un montón de cosas que no eran una película romántica. Y Penélope Cruz, que era la actriz principal o una de las dos actrices principales, me dio una actuación de película romántica. Entonces, por ese lado yo terminé sufriendo las actuaciones. Claro, entiendo. Vamos ahí. Ay, el guión, el guión. La verdad que el guión fue aburridísimo. ¿Por qué? La historia arranca perfilándote que va a incluir o de alguna manera va a ser importante o un disparador el hecho de que una de estas protagonistas, ¿no? Ha perdido o más bien no quieren recuperar el cuerpo de su abuelo, el cual fue enterrado por los militares durante la época de la guerra civil en España, si no me equivoco, no, el timing no fue particularmente en ese momento. Bueno, pero fue largo el franquismo, o sea, está bien, no importa, para mí fue durante la guerra civil, si me estoy confundiendo, bueno. Esto inmediatamente no se transforma, se aleja de agarrar y decir, bueno, tenemos toda esta situación, esta historia no re difícil, que vuelve a aparecer en otros momentos, pero más como un che, tenés que conocer de historia, como no te va a importar esto, cómo vas a opinar que son boludeces, cosas por el estilo, pero no realmente porque tenga un peso en la historia o modifique lo que están haciendo los personajes, ¿no? Porque de hecho hay un paralelo entre lo que sería, lo que podría pasar en la dictadura, o al menos por ejemplo en la dictadura como nosotros la vivimos acá en Sudamérica, que es lo de los hijos perdidos, los hijos secuestrados, ¿no? Y demás. Bueno. Y inmediatamente pasamos a que nos encontramos con Penélope Cruz, con su con el antropólogo que le va a ayudar a realizar, ¿no?, de manera legal el desentierro de una fosa en la que se cree que están los cuerpos de la familia y varias personas del área donde ella vive. Esto, particular así, es la última vez que lo escuchamos mencionado hasta casi dentro de 15, dentro de una hora y media, o sea, 15 minutos antes de que termine la película. Puede ser. Se pierde ahí, en el vacío. Y se convierte en una historia de cómo Penélope Cruz, que tiene una hija, que parece tener alguna enfermedad particular respiratoria medio jodida, la que hay que controlar, o que, bueno, es poco común en infantes, termina intercambiando de beba con una chica, otra madre soltera como ella, el hijo de Penélope Cruz, la hija, es hija del antropólogo que conocimos anteriormente. Y bueno, nada, no se explica por qué, no se explica cómo, es simplemente ponerle un error del hospital, de que nada, se intercambian las niñas. Y después vamos viendo como Penélope Cruz la cuida, pero después habla con esta chica también que necesita ayuda, nos enteramos un poco de la historia, la chica después aparece un poco más presente en la historia porque se muere su nena, Penélope Cruz se da cuenta de lo que está pasando porque ya había hecho un test de ADN y la nena que ella estaba criando no era su hija. Y nada, la historia nos va llevando en la relación de estas dos mujeres, en la cual Penélope Cruz es una mujer muy cruel, ¿no?, que agarra y le oculta a su amiga y mucama, ¿no?, porque la tiene de niñera viviendo ahí en la casa. Está bien, ella lo necesitaba, ¿no?, le está rotando una remano, pero no quita que la tiene ahí de niñera que se queda en la casa, sin decirle de quién es que realmente la nena que está cuidando es su hija de sangre, ¿no? Y en el medio ellas empiezan a tener una relación, o sea, lo cual le empeora todo. Y lo mejor de toda la historia es que jamás nos enteramos por qué mierda Penélope Cruz hizo esto. No tiene ningún sentido dentro de lo que conocemos de ella, ¿no? Y yo estoy muy decepcionado con la historia, porque yo pensaba al principio que esto de madres paralelas, no iba a ser simplemente que ellas tienen hijos y demás, sino que íbamos a ver un paralelismo entre lo que pasaba con las instancias en que las dictaduras han robado niños, ¿no?, y crecen bajo otras madres, ¿no? O sea, va a ser un poco un juego de este estilo.
la existencia del... ¿no? O la mención de los horrores del franquismo en esta película no tiene ningún sentido o importancia más allá de lo que poner que la motiva un poco al personaje de Penélope Cruz, pero que no, de todas maneras no modifica las acciones que toma, porque de nuevo lo vemos ella haciendo algo muy cruel, que es robarle, ¿no?, el niño a otra persona. Si bien después ella se arrepiente y demás, todo eso no hace que a vos te caiga mejor Penélope Cruz cuando te das cuenta de lo que hizo, o sea, de la atrocidad que cometió. Y ni siquiera la vemos a ella sufrir por esto. Agarra y le dice, ¿no?, a su amiga que la nena que murió en realidad era la hija natural de Penélope Cruz, y que la que está viva es realmente su hija, después de que hayan estado en una relación por meses. O sea, y encima estaban saliendo, ¿no? Y cuando finalmente esta chica se entera, ¿no?, después simplemente tenemos el paso del tiempo, ¿no? No vemos cómo es que se perdonan, no vemos qué decisión llegan, simplemente se están llevando bien, y ya está. Y para mí es una... O sea, ¿qué es lo que tenemos que obtener de esta trama, ¿no?, de esta idea de madres paralelas, ¿no?, esta idea de personas que sin querer se ven entrecruzadas en el sentido, ¿no?, de que el hospital se manda una cagada y intercambian, ¿no?, de bebés. ¿Dónde están los significados de todo esto? ¿Qué nos quiere terminar de comunicar de las actitudes de ellas? Que no nos ayudan a comprender. Nos vamos enterando un poco de las historias y por qué por ahí tienen estas ideas. En el caso de Penélope, estas ideas, ¿no?, de ser madre soltera que le lleva. En el caso de Penélope Cruz es una mujer, ¿no?, que se está acercando a los 50, entonces cada vez tiene menos chances de tener hijos. Entonces entiendo por ese lado la desesperación. Porque una cosa es estar desesperada y otra es engañar a una persona que vos querés con la realidad de la beba que está criando, porque encima ni siquiera es que son distantes, la ve todos los días a la nena. Nada, termina siendo como bastante jodido, ¿no? Es un tema muy fuerte. Y termina siendo como para una jodita, como que se resuelve fuera de cámara, está todo bien, jajaja, vamos a desenterrar los muertos ahora. Qué bueno. Y termina, ¿no?, con una imagen de todos los actores ahí tirados en la fosa común, como representando, ¿no?, los cadáveres del pasado. Y qué sé yo, esa escena me pareció pedorrísima también. Realmente, o sea, ¿qué es lo que estaba intentando significar o qué? Porque toda esta historia no fue relevante hacia nosotros, no fue relevante a todo lo que se transcurrió en la relación conflictuada entre estas dos personas, ¿no?, entre estas dos mujeres. Nada, no entiendo qué quisieron hacer. No me explican nada de los personajes. Te explican cosas de los personajes. La historia de la otra muchacha es que ella fue víctima de un abuso y los padres, en vez de ayudarla, ¿no?, se la sacaron de encima, básicamente. O el padre, más bien. Y la madre también, ¿no? La madre hacía rato que también había tenido una historia un poco jodida por el recuerdo de la madre, pero básicamente cuando la tuvo a la nena, cuando la tuvo a su hija, se mandó a mudar y el padre la estuvo criando hasta que tuvo a la nena y se la sacó de encima para que no fuera una mancha social, ¿no? El hecho de que su hija había sido abusada y iba a tener un hijo de un abusador. Son temas que los entiendo, ¿no? O sea, son temas que me parecen interesantes, ¿no? Digamos, estas cuestiones de la maternidad, cuando es deseada, cuando no es deseada, qué hace una mujer como el personaje de Penélope cuando se está escuchando mucho ruido, te digo. Estoy haciendo el ruido mínimo. A ver si escondo un poco el micrófono o seguir. Bueno, digamos, ¿qué hacen estas mujeres cuando se encuentran, digamos, en estas situaciones de desesperación y de dolor, ¿no? ¿Cómo tiene que reaccionar una chica como Ana cuando no puede seguir sobre su cuerpo? Que obviamente es una discusión completamente actual. Pero no vemos las repercusiones de esto, sino que la película se termina centrando en la relación que ella y Penélope, el personaje de Penélope, tienen, ¿no? Cómo se relacionan entre sí. La crianza de la niña queda a un costado. Los muertos en la guerra civil quedan a un costado. Y encima hay algo que yo detesto en todas las películas. Lo detesto en todas las películas. Todos los personajes son chetos. Todos vienen de familias con guita.
En ningún momento realmente importa cómo afecta esto a personas que no tienen un mango para bancarse a sí mismas. Está bien, a Ana la vemos como sale a buscar trabajo y demás, pero sale a buscar trabajo porque le pintó, porque no quiere vivir con la madre. Ella no estaba pasando hambre, ¿no? No es que tuvo que vivir en la calle y por eso no salió desesperada a hacer lo que fuese por encontrar un lugar donde vivir, porque ya se había muerto su hija, estaba ella independiente, ¿no? Entonces, digamos como que eso le quita por ahí un poco de depresión en el sentido de cómo sobrevivir. Un poco, ¿no? Obviamente. ¿Qué haces si tenés que trabajar y nadie puede cuidar a tu hija? Por ejemplo. Si me explico. Nada, son elementos que a mí me terminan molestando porque todas estas cosas que le pasan al personaje, la única razón por la cual no se presenta el problema es simplemente porque es que estamos presenciando una historia que parte ya del hecho de que simplemente pueden, ¿no? Y me parece que tenemos demasiados ejemplos de esos entre las películas. Como que ya lo vemos demasiado seguido, gente pudiente que se enfrenta a un problema que es re jodido. Y bueno, sí, ya entiendo, está bien, entiendo, van a sobrevivir, tienen que pasar un montón de problemas, a veces tienen secuelas psicológicas, ¿no? Tienen que enfrentarse a sus emociones. Genial. ¿Qué hace la gente que no tiene estas opciones? ¿Qué hace la gente que se tiene que cagar de hambre por estas cosas? Porque esto nos afecta a todos, ¿no? La pérdida de un hijo, la necesidad de querer conformar una familia y no poder hacerlo, a la par de que no tu compañero por ahí se borra, ¿no? Como pasan tantas personas que crían a sus hijos soles, ¿no? Sí. Y nada, vimos estas minas que lo único que importa realmente es que la más chica, la más joven, tiene celos y que Penélope Cruz por alguna razón oculta todo esto. Y yo digo, ¿no? Nunca se le ocurrió que podía, si le quería tanto, si quería adoptar, porque eso es lo que la película en ningún momento menciona, ¿no? No es que Penélope Cruz, por ejemplo, no excusa en este tema diciendo, bueno, ella hace rato que está queriendo adoptar o algo por el estilo y simplemente no coincide. No coincide adoptar por X o X razón, o el sistema la discrimina por ser una madre soltera o algo por el estilo, ¿no? Nada, y yo no sé nada de estos personajes más allá de que, bueno, Penélope Cruz es fotógrafa. ¿Y Ana? ¿Cuál es la característica de personalidad de Ana? Más allá de que es celosa, ¿no? Porque se pone re mal cuando cree que el personaje de Penélope está hablando con el padre de la nena. Que bueno, efectivamente lo está haciendo, pero cree que se están viendo en un sentido de que le van a meter los cuadernos o algo por el estilo, ¿no? ¿Qué característica la define a ella? Además de ser una madre soltera, ¿no? Que eso no es una característica de personalidad, es una circunstancia de vida. Me parece una historia que no sabe a dónde quiere ir, no sabe qué es lo que quiere lograr, no sabe, digamos, qué quiere terminar de decir. Y te presentas estas historias que tocan no a muchas personas de una manera muy jodida, de la manera más inocua posible, ¿no? Nosotros no vemos las penurias que sufren estas personas por sus circunstancias particulares, más allá de bueno, no quiero que el padre participe. Perfecto, lo entiendo. Y ya está, esa es la única circunstancia. En el momento que el personaje de Penélope quiere volver a trabajar, ¿no? Siendo una mujer de 40 y pico de años, llama a su amiga que está acomodada, que ya tiene un trabajo en una empresa importante y le dice, bueno, sí, dale, entra a trabajar acá. Yo te consigo el laburo, no te preocupes. Y yo quiero ver más que eso, o sea, quiero, digamos, quiero que me cuenten una historia en la que puedo ver, ¿no? Realmente lo difíciles que son estas circunstancias para los personajes. De hecho, lo peor que me parece que las circunstancias que viven estos personajes, ¿no? Es lo que termina haciendo Penélope Cruz. Porque ni siquiera tampoco en la película se trata del quilombo que le hacen después no al hospital o que agarren y digan, bueno, vos tenés que tener cuidado porque en los hospitales pueden pasar estas cosas y después vos no tenés elementos, la justicia no lo ignora. No, el hecho de que se hayan intercambiado dos bebés en un hospital aparece y desaparece, listo, ya está. Ok, ahora lo que nos importa es que Penélope Cruz anda robando bebés. Y no la disfruté, en lo más mínimo. La historia me pareció no solo aburrida,
Aburrida porque los personajes no tenían nada para decir, no tenían nada característico en lo cual nosotros nos pudiéramos afianzar, no entendemos por qué toman las decisiones que toman, no entendemos por qué Penélope Cruz agarra y roba una beba, siendo amiga y amante de la madre. No entendemos por qué en el caso de Diana toma todas las decisiones de salir de su familia. Es como que te lo dicen, no, te lo explican, te dicen, ah, sí, me fui. Bueno, porque no, ni le dije a mi vieja. Está bien, me entiendo, perfecto. Pero, ¿cuál es la presión que ella siente como para llevarse a esto? No a exponerse, a independizarse y demás. Quiero conocer al personaje, quiero entender por qué lo está haciendo. Porque lo único que sé es como que, bueno, se lleva mal con la madre y la madre quería hacer sus propias cosas. Y los únicos momentos en que la volvemos a ver la madre, de hecho, Ana vuelve corriendo a estar con la madre. Porque antes sí no era viable, ¿no?, estar con la madre, y porque ahora de repente sí, para ella es tan importante volver. ¿Y por qué la perdona al personaje de Penélope Cruz? Contame la historia de tus personajes, explícame qué están viviendo, mostrame una escena en la que estén llorando y estén discutiendo y estén peleando. No una escena en la que por ahí Ana tira celos y pone cara de culo y después ya está y se arreglan y pasan los meses y la nena está grande. Bueno, meses no, tal vez un año, no sé. Contame más, mostrame más de la historia y no esto que termina pareciendo como que simplemente eran puntos inconexos y que lo dijeron, bueno, sí, qué sé yo, mira lo mal que le pasa a una mina cuando le roban la nena. Huevos. Sí. Bueno, estaba agarrando el micrófono que lo había puesto bastante lejos. Bueno, ok, me pone... Estoy de acuerdo con todo lo que dijiste. Tengo una conclusión sobre lo que dijiste que no lo había pensado, pero mientras hablabas me fui para ese lado, después la voy a decir en conclusión. Sobre el guión, voy a decir que dentro de todo voy a ser más positivo que vos, siendo que estoy de acuerdo con lo que dijiste, ojo. Y si querés podés saltar a morder las cosas que yo voy a decir, porque generalmente va a ser relativamente positivo lo que tengo. Me encontré con marcas registradas de Almodóvar, como dije en cinematografía. Lo que me falló en aquello, lo tuve acá. Por ejemplo, uno o dos giros de humor, o momentos de humor, que no recuerdo, la verdad, pero sé que estuvieron, porque recuerdo que estuvieron, pero no me acuerdo qué eran. Pero me dieron gracia, no te digo que me hicieron carcajear, pero me dieron gracia y dije, esto es Almodóvar. Seguro fue la escena de la fosa común, ¿no? No, esa no. Eso no me dio gracia nunca. Después me dio curiosidad, y quiero ser cuidadoso con la palabra, la manera de retratar la relación homosexual que mantuvieron Janice y Ana. Porque me gustó el hecho de que retrataron, por favor, haz el ejercicio de sacar un segundo todo el tema bebés cambiados y robados del medio. Retrataron su pareja como un amorío más, como un amorío heterosexual más, quiero decir, sin la carga, sin un peso profundo, polémico, sin posicionarse, sin pretender decir, mirá qué inclusivo que soy, que te pongo una pareja lésbica en una película mía. O sea, está bien que Almodóvar lo hace con toda naturalidad y me encanta eso suyo, pero me gustó que haya sido una relación más, que tranquilamente pudo haber sido entre varón y mujer, y fue entre dos mujeres y sin ningún tipo de peso. ¿Me entendés? Lo que a mí me gusta de la famosa tolerancia. Tolerar no es ver dos tipos dándose un beso y cerrar los ojos y apretar el puño y caminar sin insultarlos. Y mirá qué tolerante que soy, no los insulté. No, porque estás haciendo un esfuerzo para no insultarlos. Tolerancia es que te chupe un huevo, como te chupa un huevo si fuera una pareja heterosexual. O por lo menos mi descripción, ¿no? Que sea su vida. Chao. Yo sentí eso acá. Que lo pusieron como pudo haber sido cualquier otra pareja, sin cargarla de ningún tipo de peso simbólico, de carga, de rebeldía. Eran personas teniendo un amorío, donde una no estaba tan segura, una estaba porque pintó y la otra sí, se la veía, como si vos, celosa, enamorada, posesiva, etcétera. Pero bueno, de nuevo, haciendo el ejercicio de sacar el tema hijos, ¿sí? Para mí, esto que acabo de decir combina pésimamente con todo el tema hijos de por medio, porque es una tortura lo que está haciendo Janice, la mayor. Literalmente es una cosa macabra lo que está haciendo, si tenemos en cuenta esto de los hijos, y no tiene ninguna carga tampoco, no hay ninguna denuncia
del director contra Janis, al revés. Parece el director decirte, mirá qué valiente, mirá las decisiones que toma. Entonces, de nuevo, yo estoy tratando de separarlo de toda la parte hijes cambiados. Ujú. Después, a mí me importó muchísimo la bajada de línea sobre la importancia de abrir esa fosa, más allá que, de nuevo, cerremos los ojos y olvidémonos que toda la historia de la fosa desapareció durante 1 hora y media y que ambos sospechamos que a la producción de esta película le chupaba un huevo todo lo de la fosa, ¿sí? O por lo menos yo lo sospecho. Olvidémonos de eso y hablemos de que en una película de Almodóvar que va a ver mi vieja, que va a ver Doña Rosa, que es el público Almodóvar, o por lo menos es lo que yo pienso, para ese público, para mí es toda una cosa novedosa y nueva y buena, que se les hable de franquismo, que se les hable de tortura, que se les hable de fosas comunes donde enterraban gente por el simple hecho de estar en contra del franquismo. Entonces, me gustó toda la carga sobre desenterrar a sus antepasados para por fin hacer ese duelo y velarlos como se debe para darle un cierre a tu propia historia, a tu propio origen. Y me pareció, en este caso, dentro de todo, bien mezclado con el tema de la identidad de los bebés, intercambiados al nacer, porque también es parte de eso, saber cómo era tu papá, qué tenía, qué podés haber heredado vos de tu papá, que te puede servir incluso para temas de salud, saber qué tenía tu papá, para saber qué podés tener vos. No me gustó, en este mismo sentido, no me gustó para nada el juego que hicieron con el color de piel del bebé de Ana, y que esa haya sido la clave para entender que el cromosoma que había fecundado el óvulo era de un chico un poco más negrito, que fue uno de los que la violaron, y esa fue la clave para que Janis se dé cuenta que ese era el padre del bebé, ¿sí? No me gustó, me parece que pudieron haberle encontrado una vuelta de tuerca o simplemente no mencionarlo, no sé, ir por otro lado. También hubo un personaje joven, que es Ana, totalmente desinteresado por la historia, al que Janis supo ubicar, creo que es la única lección medianamente interesante que le dio Janis a Ana. Ana les dio lugar, el personaje de Ana le dio lugar al guión para un pequeño discurso sobre lo imbécil que es no repensar la historia y esta imagen esta postura tan nueva de no, hay que pensar en el aquí, en el ahora, la pija, vamos a ver qué pasó, vamos a ver ¿De qué carajo estás hablando? Porque vos lo único que me estás diciendo es un personaje en una película que no es un representativo de las personas. Perfecto, pero al Ana decir esto de que a mí no me interesa la historia, a mí me interesa el hoy, a mí me interesa estar con vos hoy, no me importa lo que le pasó a tu abuelo, cuando Ana dice eso, da pie al discurso de Janis sobre lo importante que es la historia. Sí, porque es un elemento que existe ahí como parte del juego, sí, para que Janis lo pueda explicar. Pero yo lo que te digo es, ¿por qué tenemos que defender esto más que como simplemente un espantapájaro de la juventud que no cree en nada, que lo ve un viejo, que dice, ya no les interesa nada? ¿Y cómo carajo sabes? ¿Vos vivís sus vidas? ¿No conoces ningún joven desinteresado por la historia? Porque yo sí. Sí, conozco mucha gente de mi edad desinteresada por la historia, y ellos no son jóvenes. No, bueno, sí, son relativamente jóvenes, no importa, son jóvenes. Conozco más gente joven que sale a luchar por las injusticias que se viven hoy. Muy bien, me parece perfecto. Pero también me parece perfecto que tanto Doña Rosa como mi vieja, como cualquier persona que vea esta película y quizás comparta este desinterés histórico, escuche este pequeño argumento de Janis y diga, apa, tal vez sí sea importante saber un poquito de historia. ¿Y por qué se lo tiene que decir a un personaje joven? Insisto, esta idea de que el personaje joven es el desinteresado, a mí como mucho lo único que me está diciendo es que es una cheta que nunca la pasó mal en su vida hasta que sufrió de abusos. Y hay miles, así. Está bien, 2 millones. Son más los pobres que los chetos. Sí, por supuesto que sí. Eso bueno, pero entonces ¿por qué estas lecciones de la historia tienen que ser una bajada, ¿no? Porque una bajada de línea. ¿Por qué tiene que venir este chabón a decir, che, loco, nos ponemos las pilas? ¿Por qué nos tiene que mostrar cómo alguien lo cagan a pedo por no importarse por la historia, en vez de mostrarnos por qué es importante la historia? Porque la película no lo muestra. Lo único que nos muestra la película es que en algún lugar, en un campito, hay enterrada gente, y yo no termino de entender por qué. ¿Por qué? Porque yo no sé nada del franquismo más allá de una guerra civil, un gobierno dictatorial, mucha gente muerta, ¿no? Ok, bueno, contame un poco más, ¿no? Haceme conectar con esta historia. Bueno, de nuevo,
Doña Rosa no mira una película que le cuenta lo que pasó con la dictadura. Y pero Doña vos, Rosa te mira esta película de Almodóvar y pero quizás le despierta esta, ese interés y después se mira un documental. esta película no se está quejando de Doña Rosa. No, no, pero esta película yo creo que está apuntando a Doña Rosa para que Doña Rosa la mire a esta película. Claro, el personaje que hacen, no, lo toman como un ejemplo de un personaje que se equivoca y demás, es una joven a la cual hay que educar y ese no sería el objetivo, ¿no? El objetivo son las señoras que tienen que reflexionar y identificarse con un personaje con el que no tienen nada de común y decir, apa, yo soy la nueva juventud a mis 50 años. Bueno, sí, sin ser tan irónico, yo creo que está bueno que por una vez el mensaje sea a favor de la historia y no a favor de fluir y que si sucede conviene, etcétera, etcétera. ¿De qué estás hablando? Decime, porque vos me lo estás dando como un ejemplo de película. Decime una película en la que pasa eso. Sí. No, Vos decís, acabas de decir, me parece bien que por una vez, ¿no? Estabas hablando de la narrativa, sea sobre esto y no sea sobre fluir y demás. Dame un ejemplo. Bueno, al revés. Hemos hablado mucho del mainstream acá. No. Vos no te vas a escapar de esto. Vos no podés andar corriendo por ahí, tirar la piedra y decir, no, bueno, la piedra nunca existió. No. Lo estaba haciendo hasta que me interrumpiste. Ok, dale, a ver. Decime vos un ejemplo de película. Estamos de acuerdo con que Almodóvar es mainstream. Ponele. Bueno, decime vos un ejemplo de película de alguien como Almodóvar o de alguien mainstream nivel Almodóvar que rememore, que por lo menos trate o no trate, pero insinúe esta pequeña importancia de darle interés a un hecho histórico como este. Como todas las películas de guerra que hemos visto ya, de ejemplos como no vemos películas mainstream nosotros. Almodóvar ya es como acercarse al mainstream y nada más. Está bien, vos querés un ejemplo de una película mainstream. ¿Qué definís como mainstream? Dame un parámetro, así yo te digo, esto entra y no entra. Almodóvar, películas que ya tienen público sin saber de qué se trata. Películas que por la producción o por los apellidos saben que van a ser un éxito o por lo menos que van a tener muchos viewers, por no encontrar una palabra mejor. Espectadores. Saben que van a tener muchos espectadores ya desde el momento en que la película antes de empezar dice Almodóvar o Penélope Cruz. ¿Qué otra película de Penélope Cruz habla de lo importante que es conocer la historia de las fosas del franquismo? No hemos visto muchas películas de España, así que me estás limitando con... Bueno, pero es otra intuición. ¿Hay muchas? ¿Habrá muchas? No lo sé. Ok. Yo intuyo, quizás estoy en un tremendo error y tiene... No tenés ni idea de la cantidad de películas históricas que hay o no en España. No las tengo, para nada. Bueno, entonces... Pero yo estoy hablando de mainstream y generalmente le escapan al mainstream estas cosas revisionistas. Por lo menos cuando las dictaduras son de derecha. Bueno, vuelvo, porque tampoco quiero ser yo el que defiende esta película. Sí quiero defender ese pequeño discurso. Bueno, ahora, por favor, volvé y dame un ejemplo a mí. ¿De qué? De lo que estamos discutiendo, ¿no? Que este personaje joven es solamente un espantapájaro. O sea, estamos en la discusión de... Que hay chetos que te dicen, a mí no me importa la historia, me parece una pelotudez estudiar historia. Sí, pero no tiene nada que ver con la... Pero no tiene nada que ver solamente con la juventud. No, obvio que no, nadie dijo que sí. ¿Y pero acá estamos discutiendo que el personaje no tiene por qué ser joven? Ah, bueno, no, yo nunca dije, no, sí o sí tiene que ser joven. Yo digo bueno, yo lo que digo... A un discurso, puede ser joven, está bien, pero por eso te digo yo que es un espantapájaros, porque es un personaje, nos ponen acá para señalizar un estereotipo de lo que es la juventud, que nunca se preocupa por nada, sin hacer ninguna revisión importante de por qué se pueden dar estas condiciones en que la gente no se interese por la política o por su historia, ¿no? La historia de su área, de su país, de su continente, lo que fuese, ¿no? Yo lo que te digo es, dame algo que haga un análisis verdadero de la gente y que no me muestre algo que simplemente cae de acuerdo a lo que quiere el guión. Danzar. Con personaje, Tincho. Nah, ya sé a dónde vas. Y obvio que tenés razón. Pero bueno, entre que haya estos discursos y que no los haya, yo prefiero que los haya, más allá de que la película que lo envuelve sea no buena. O no. ¿Vos preferís que el mensaje sea la gente joven no piensa?
No, yo prefiero que el mensaje sea, es importante que pienses. Sea, tengas la edad que tengas, tengas, tengas ¿Vos no te parece que el habrá cerebro que alguna, tengas, no habrá alguna manera mejor de lograrlo que seguramente, yo simplemente siempre decir en las líneas? sé que hay formas mejores, pero a mí me interesa que lo hagas igual, aunque no sea la mejor forma, siempre hay alguna mejor forma. Pero lo hiciste, pudiste no haberlo hecho, lo hiciste. ¿Pudiste haberlo hecho mejor? Sí, pero pudiste haber hecho al contrario. No es importante la historia, pudiste haber bajado esa línea. La historia es una verga, hay que No matarse todas todos las los días acciones, mañana. no todas las acciones bien intencionadas son positivas. Coincido, Es sencillo. coincido. Entonces no importa que vos quieras hacer algo bueno, si lo que terminan haciendo es embarrándola, empeorando el mensaje, ¿no? De nuevo, esta película a mí no me comunica nada de por qué es necesario recordar la historia más allá que se entierran un cadáver. ¿Por qué? Porque ni siquiera a los personajes principales les importa. Es un punto más en toda su historia general. Empieza y termina la historia con eso. Y yo no sé por qué es importante. Yo, como un espectador pseudo neutral, ¿no? Ujú. Yo no sé por qué tengo que inmiscuirme en la vida de estos personajes de tal manera que logro entender la importancia de las cosas que hacen y que un personaje que agarra y dice, che, es importante la historia y demás, se manda completamente cagada, constantemente cagadas en el presente, no me habla bien del personaje que me está dando ese mensaje, porque me da a entender que no puede participar de su presente, de su historia actual, sin cometer atrocidades similares a las que podría cometer alguien en una dictadura. El robo de bebés. Sí, es cierto. Ok, estoy de acuerdo. Bueno, ¿y eso fue Madre Paralela? Pero no, porque falta un montón. Lo último que digo es que esta película es 0,001% mejor con ese mensaje pro historia que es lo que sería sin ese mensaje pro historia para mí, menos para mí. Sigo. Me gustó, aunque me gustaría que hayan sido un poco más específicos, o me gustaría yo tener las ganas de buscar en los diarios qué onda, pero me gustó que hayan hecho con nombre y apellido que Rajoy pateó todo lo que era revisionismo histórico para atrás y bueno, este, te muestra lo clave que es, lo terrible que es, que el hecho de desenterrar esta fosa y conocer conocer la forma en que murieron tus antepasados, sea una cuestión de tener o no la guita y los contactos para poder hacerlo. Y bueno, lo que se están quejando acá, nos guste o no, es de que un político puntual, de un partido puntual, por eso digo que me gustaría saber qué onda, qué pasaba en esa interna política de España, pero bueno, cuando parecía que el gobierno, por lo que entiendo, por lo que vi acá, no te digo que investigué ni nada, pero bueno, parecía que había una política de escarbar en la historia, literalmente, vino Rajoy y la pateó. Entonces, si bien me gustaría conocer un poco más de qué onda, qué pasó, digo que si es tan fácil, tan chauvinista decir Rajoy es malo, me gusta que lo hayan nombrado con nombre y apellido. Este, y continúo con lo último, me gustó bastante el desparpajo de Ana con toda la historia tanto paternal como de su violación a cuestas. Ella tenía una energía, un coraje para cambiar su vida tantas veces como sea necesario, tenía una pujanza que a mí me gustó mucho. Este, y creo que el tema de su violación acá quedó mucho menos pesado, mucho menos rico, mucho menos dramático y mucho menos con mucho menos peso para el espectador que en la película Kimi, que acabamos de ver la semana pasada. Creo que acá lo sobrevolaron y en Kimi fueron muy... miraron mucho en el después, ¿sí? En las consecuencias que está sufriendo la personaje que no me acuerdo el nombre. Pero bueno, eso era lo último que tenía de guión. Vamos con una puntuación, un puntaje, una conclusión tuya. Bueno, mi conclusión es que es una Por película. lo veo. Es una película que no sabe a dónde apuntar, no sabe qué hacer con los elementos de historia que tiene. Intenta contar cosas que son serias, que son importantes y no tiene las herramientas para hacerlo, así que termina siendo un desperdicio de tiempo de cualquier televidente que se precie. Ok. Puntaje. Me voy a dar un 3. Bueno, bastante. 3, muy bien. Mi conclusión, que lo pensaba mientras hablabas vos, y que puedo estar equivocado, es parecida al concepto que mencioné cuando hablábamos de Mirta Sentimientos, Liniers, Estambul, ordenalo como vos quieras, Sí. Que hablábamos de que yo sentí, vos no, yo sentí que eran chetos haciendo una historia de amor y de peronismo y de exilio y de dictadura militar
gente que, en mi opinión, en ese momento histórico no estaba interesada en lo que estaba pasando, pero quería hacer una película al respecto para mostrarse comprometido con la realidad, y salió Mirta, Sentimientos de Estambul y Liniers. Bueno, acá yo veo lo mismo, chetos, que en realidad no sé si ser tan malo como con Almodóvar, porque es un tipo que en distintas películas ha mostrado cierta sensibilidad, aunque sea. Pero bueno, insisto, chetos o no, Ujú, Almodóvar ajá. que quiso hacer una película sobre feminismos, sobre resiliencia, sobre franquismo, sobre historia, y salió esto. Siendo que o sea, se forzó el tipo a hacer una película en la que, para mí, no se sintió cómodo en hacerla, no le sintió cómoda la temática, y bueno, hizo esto y así quedó. Y esa es mi conclusión, yo le voy a poner un 4. Muy bien, muy bien. Y bueno, ahora No, dame un segundo porque te cuento que vamos a tener un invitado sorpresa. French Aplauso, Dispatch. aplauso. No, Están todavía no, ingresando. ya vamos a empezar a tener invitados sorpresa. Ah, ok. Pero te cuento las futuras hazañas. Tenemos pronto French Dispatch, película de Wes Anderson. Tenemos, ¿cómo se llamaba la de Hermética? El vaciamiento, víctimas del vaciamiento de Hermética. Tenemos las enseñanzas de Don Juan, de otra vez no me acuerdo el escritor, Castaneda. Dentro de 3 semanas, falta. Sí, no importa, lo tenemos, es una de nuestras futuras hazañas, no importa cuándo. Y tenemos una película que todavía no decidí para la semana que viene. ¿Viste Flea con 2E? Película de 2021. Flucht, título original. ¿Cómo? Flucht. Flea es la traducción. De Jonas von Rasmussen, escritor y director. Flea. ¿Dónde está? Película animada. Ya nos cogen Rasmussen, ¿no? Ok, no lo vi. Bueno, esa va a ser nuestra próxima película después de French Dispatch. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Si les gustó, les pedimos que nos ayuden comentando si están de acuerdo con lo que dijimos o no, o proponiendo pelis, libros o discos para que revisemos más adelante. Y muchas gracias por haber llegado hasta acá. Les mandamos un fuerte abrazo.